Україну, рідна земля мати. Господь, Отець наш Небесний, благословіть. Durante varias semanas se venía anunciando la posible contraofensiva ucraniana, y esta ha finalmente comenzado en los primeros días del mes de junio. Con el respaldo de la OTAN y de toda una coalición internacional, las fuerzas ucranianas se disponen para una feroz batalla por arrebatarle a Rusia gran parte del territorio que hoy en día controla. Bienvenidos a un nuevo episodio de Difunde Podcast. Soy Guillermo Espina y nos reencontramos para analizar la contraofensiva ucraniana que se está desarrollando desde hace un par de semanas. Así que vamos a adentrarnos en el frente de batalla y veamos cómo las fuerzas ucranianas están buscando avanzar y recuperar ese territorio que Rusia controla. Vamos a discutir los desafíos que enfrenta Ucrania en su avance, las estrategias de defensa que tienen preparados los rusos y esa disputa de narrativas que existe entre Rusia y Ucrania para manejar esa percepción que existe sobre el conflicto. Así comenzamos este episodio. Tonight, fierce gun battles underway. The Ukrainian forces claiming they have retaken land from Russia. The first Ukrainian advance since their major new counter-offensive began. Troops raising the Ukrainian flag over a group of villages in the southeast. Para comenzar a entender qué es lo que está pasando en Ucrania, tenemos que comprender un poco cómo está el territorio, la distribución de fuerzas en este momento. Más o menos el 20% del territorio ucraniano en este momento se encuentra controlado por Rusia. Ucrania está organizada en oblasts, o en provincias, o en regiones, como ustedes lo prefieran llamar. De esos oblasts, Rusia controla lo que era Lugansk y Donetsk, ¿sí? Que es donde se encontraban los independentistas ucranianos. En su conquista del año 2014 se apropió de Ucrania y en su ofensiva logró avanzar sobre Kherson y sobre Zaporilla, que son los que se encuentran actualmente bajo control ruso. La ofensiva contraucraniana precisamente busca recuperar la mayor cantidad de territorios posibles que están en control ruso. Y su ofensiva se ha concentrado en tres zonas principalmente, o en tres oblasts principalmente. En Kherson, que se encuentra al sur, en Zaporilla, que está también hacia el sur, y en Donetsk y Lugansk, que están hacia el oriente, muy cerca o hacia la frontera con Rusia, ¿sí? En ese sentido, la ofensiva ucraniana tiene un amplio frente de batalla que se extiende desde el este con la frontera con Rusia, donde está Lugansk y Donetsk, hasta el sur de Ucrania, donde nosotros encontramos Zaporilla y Kherson. En ese sentido, los ucranianos están buscando tener la mayor cantidad de ganancias territoriales que puedan conseguir en esta ofensiva, infligirle también la mayor cantidad de pérdidas a las fuerzas rusas y sobre todo hacer y mostrarle a los rusos, a la población rusa en el interior de Rusia, pues que las batallas no están yendo bien y que todo el sacrificio y la economía de guerra que está haciendo pues no es favorable y cuestionar el liderazgo de Vladimir Putin alrededor. Entonces, esta ofensiva hasta el momento, en el punto que nos encontramos hoy, casi en la tercera semana del mes de junio, pues ha sido por un lado positivo y por un lado negativa. Los resultados positivos que encontramos ocurren hacia el oriente de Ucrania, donde se encuentra el Oblast de Donetsk. Principalmente hay dos escenarios de batallas. El primero de ellos está en la zona de Bakhmut, que ustedes escucharon, este pueblo que Rusia demoró más de un año en conquistar, pues ya Ucrania está ahí cerca de recuperarlo, ¿sí? Lo que está también la zona muy cercana que se llama Bugledar. Ahí son zonas donde no solo Ucrania tuvo la capacidad de retener a Rusia por mucho tiempo, sino que además en este momento está teniendo importantes avances. Ahí cerquita, más hacia la parte de Zaporilla y Oblast, se encuentra Velika Novolka, que es otro territorio desde el cual se están haciendo operaciones con el fin de recuperar mayor control, y es ahí donde se están dando los principales resultados. En comparación, donde es más difícil y donde tal vez Rusia tiene mayor defensa y mayores fortificaciones, ocurren hacia el sur, que es donde se encuentra Zaporilla. Y hay algo importante que debemos mencionar, y es que a inicios del mes de junio, tal vez previendo los posibles avances ucranianos, pues ocurrió la destrucción de la represa de Nova Kayovka, que se encuentra sobre el río Dnieper y que atraviesa la región de Kherson. La región de Kherson se encuentra
distribuida entre el norte, o sea, el norte del río Dnieper, en esa frontera, ahí está controlada por Ucrania, mientras que en el sur está controlado por Rusia. Con la destrucción de esta represa, pues efectivamente se inundó el río Dnieper, inundó las zonas de esta región de Kherson hasta la ciudad de Kherson, haciendo pues mucho más difícil el paso, porque parte importante de lo que se habla de este frente de batalla es que Ucrania está avanzando en un frente muy amplio, pero un territorio que era importante, como era recuperar Crimea, ¿sí? Teníamos que atravesar las regiones de Kherson o tenemos que atravesar las regiones de Zaporilla con el fin de llegar hasta Crimea, que es un punto muy importante para los rusos, pues tal vez es uno de los territorios que más ha reclamado como históricamente perteneciente a Rusia. Pues bien, en ese territorio de Zaporiña, el centro de batalla que en este momento se encuentra está en la zona de Tomak. Es allí donde están la mayor cantidad de fortificaciones rusas, sobre todo con el objetivo de llegar hacia Tomak o de llegar hacia Melitopol, que son territorios que si Ucrania llega a recuperar y llega a controlar, podría en cierto modo aislar la península de Crimea, ¿sí? Separarla de las vías de acceso que pueden tener los rusos, o incluso Ucrania puede tener una capacidad de disparar sus misiles y sus armamentos y bombardear esos territorios. Entonces, en estos espacios de batalla encontramos esos dos escenarios. Un oriente donde encontramos mejores resultados y mayores avances de las fuerzas ucranianas, mientras por el contrario, unas batallas mucho más difíciles, una Rusia mucho más fortificada, que es lo que se encuentra en el sur, principalmente en Zaporiña, dada la imposibilidad de atravesar el río Dnieper por la zona de Kherson, y lo que todo indica o todo parece indicar es el objetivo llegar a esa Crimea. Pero también como parte de lo que habla Clausewitz, el famoso teórico de la guerra, pues también hay un arte del engaño en la guerra. La incertidumbre es muy importante y es no saber cómo se va a dar la concentración de fuerzas, dónde va a ser el gran golpe de las fuerzas ucranianas que busca atravesar las defensas rusas. Entonces, algunos analistas señalan que ese frente amplio lo que quiere es hacer que Rusia no sepa por dónde se va a atacar o cuál va a ser la zona principal que se va a atacar, aunque como yo les decía, principalmente se espera o parece indicar que todo va a dirigirse en Zaporiña hacia el pueblo de Tomak para llegar y controlar y separar, en cierto modo, a la península de Crimea del control ruso. Sin embargo, en este juego de guerra, pues no sabemos precisamente si el ataque en el sur es una distracción para atacar en el oriente o el ataque en el oriente es una distracción para atacar en el sur, ¿sí? ¿Cuáles realmente las verdaderas intenciones? Y ahí detrás de toda esa incertidumbre de la guerra, pues aparecen todos esos elementos de la inteligencia, la contrainteligencia, el espionaje, las guerras de información, que tienen como objetivo engañar al enemigo, ¿sí? Y ocultar su verdadera fuerza, porque también esto es una parte importante, cómo se están dando los avances por parte de las fuerzas ucranianas, se están gastando todo su equipamiento que le dieron los occidentales o no, si Rusia realmente está perdiendo o no, si están destruyendo gran parte de los equipos de ucranianos. Entonces ahí también entra una parte de narrativas y de cómo se está presentando este conflicto. Sin embargo, lo que nosotros podemos encontrar y la pregunta que nos queda es ¿cuál es el gran objetivo de esta ofensiva ucraniana? ¿Es llegar hacia Crimea? ¿Es controlar la región de Zaporilla? ¿Es tener avances en Donetsk y amenazar la frontera en Rusia? ¿Sí? Esto es un poco lo que nosotros tenemos, pero lo que sabemos principalmente es ese objetivo táctico y militar de recuperar territorio, de hacer quedar mal a las fuerzas rusas, pero además de mostrarle a Occidente que todo su equipamiento está funcionando y que Ucrania tiene la capacidad de ganar y tiene la capacidad al menos de hacerle frente a Rusia y expulsarlo de su territorio. And in March 2023, the new lines in the fields are rows of Russian fortifications built in anticipation of a counter-offensive by Ukraine. While Kyiv has been training its troops to use Western weapons, Russia has been building some of the most extensive defensive lines seen anywhere in the world in decades, according to Western intelligence. Entonces ahora es el momento de comprender cuáles son esos desafíos que las fuerzas ucranianas se van a encontrar. No solo hay un desafío climático en primer lugar, porque las condiciones, Ucrania, digamos, tiene unas características particulares, y es que su terreno, el territorio, la tierra, suele ser muy fangosa. Pues además tiene
lluvias en esta parte del año. En esta semana se han venido presentando lluvias, lo cual por supuesto dificulta mucho el avance del uso de artillería pesada o mucho más pesada. Así que por supuesto va a ser más difícil su avance, exponiéndolos también pues precisamente a ataques por parte de las fuerzas rusas. Pero el gran desafío es la gran línea defensiva que ha construido Rusia a lo largo de todo este año en el territorio ucraniano y en esos territorios que controlas. Y es que precisamente Rusia ha construido más o menos una línea de 2.000 kilómetros, de esos cuales 1.000 se extienden sobre territorio ucraniano, que va desde toda la zona de Kherson, que se extiende por las regiones de Kherson, Zaporilla, Donetsk y Lugansk, y que se encuentra con la frontera rusa. Toda esa línea defensiva es precisamente el gran desafío. ¿Y precisamente por qué? Porque esa línea defensiva se encuentra con 3 capas, las cuales está cubierta de trincheras, de obstáculos para los tanques de guerra, de campos minados, que por supuesto va a ser mucho más difícil para las tropas ucranianas poder avanzar y recuperar territorio. Pero además de eso, gran parte del desafío es que la defensa rusa está en cierto modo avanzando por encima de esa línea defensiva. En ese sentido, en este momento los enfrentamientos aún están muy lejos de las principales líneas de defensa rusas que se encuentran. Entonces parte del gran desafío es cómo las fuerzas ucranianas logran llegar primero a las líneas defensivas, pasando por todo ese desgaste que los rusos les están planteando, porque los rusos en cierto modo los están atacando a una defensa en ataque, es decir, avanzando sobre la línea defensiva, pues por supuesto tratando de causar la mayor cantidad de bajas, la mayor cantidad de desgaste a las fuerzas ucranianas. Y luego de eso viene el gran desafío de atravesar 3 capas de líneas defensivas que han construido los rusos. Y ese es el gran desafío y la gran forma de cómo puede lograrse. Y la gran pregunta es, si Ucrania tiene un frente de guerra tan amplio, ¿cómo va a lograr concentrar un ejército, un grupo importante para lograr atravesar la línea defensiva rusa? Sí, que exija una concentración de las fuerzas para poder atravesar las líneas defensivas rusas. Ahí está parte del desafío de cómo lograrlo, y aún así queda el cuestionamiento si esa va a ser la estrategia que en cierto modo Ucrania va a aplicar. Digamos, tradicionalmente lo que se esperaría es que se van a encontrar diferentes zonas donde se logre encontrar la parte más débil y a partir de eso concentrar las fuerzas y avanzar. Sin embargo, como yo les decía anteriormente, detrás de toda esta incertidumbre, el engaño que hay en la guerra y de cómo se juega con la estrategia, la contraestrategia, la guerra de información y la inteligencia, también engañar al enemigo haciéndole creer que va a concentrar sus fuerzas puede ser una posibilidad que hay que colocarse sobre la mesa. Sin embargo, esta es la parte más importante y aquí viene cómo se va a presentar este conflicto y cómo se va a presentar este avance principalmente. Y es si las fuerzas ucranianas van a lograr llegar a esas líneas defensivas y van a lograr romperlas, ¿sí? Sin tener muchas bajas, sin tener mucha destrucción de equipamiento. O por otro lado, los rusos cómo van a presentar que han destruido y han acabado con gran parte de todo el material que se le ha brindado a Ucrania por parte de Occidente. Estas son las cosas que están por venir y lo cual va a protagonizar nuestro conflicto en las próximas semanas, qué es lo que va a ocurrir en Ucrania y principalmente la zona que se encuentra con mayores fortificaciones, con mayores líneas defensivas, en la que se encuentra en la zona de Zaporilla, donde yo les mencionaba el pueblo de Tomak, donde más se concentran las fuerzas y tal vez donde Rusia tiene el principal objetivo de proteger, porque es allí donde posiblemente la península de Crimea pueda ser aislada si llega a perder control sobre esos territorios. Если они действительно хотят, чтобы сегодняшний конфликт завершился с помощью переговоров, им достаточно принять только одно решение – прекратить поставки вооружений и техники. Все. Украина сама ничего не производит. En ese sentido, nosotros, y llegándose a la parte final de este episodio, pues nos encontramos en esas narrativas que hay en torno al conflicto, en esa guerra de información que también se libra alrededor de las batallas y de los enfrentamientos. Y es que tanto Ucrania como Rusia buscan demostrar que ambos han sido exitosos en esta contraofensiva.
Y aquí todo lo que circula en internet, en redes sociales, en canales de Telegram, son fundamentales para entender qué es lo que está ocurriendo en el conflicto. Y por eso uno no sabe hacia dónde o hacia qué fuentes de información puede comprender qué es lo que está pasando. Las fuerzas ucranianas, por su parte, en sus canales, sus diferentes fuentes de información, pues tratan de mostrar que se están retomando localidades, que se están atacando tanques rusos, que se está tomando prisioneros, que se están recuperando zonas y territorios. Y eso es un poco lo que se está mostrando por parte de las fuerzas ucranianas. Y eso es el objetivo. También porque es importante mostrarle a Occidente, a Estados Unidos, a la OTAN, a la Unión Europea, que todo el esfuerzo que han hecho en equipamiento militar a los ucranianos ha sido exitoso y ha sido efectivo. Mientras que por otro lado, Rusia empieza a decir, miren, esto que ha hecho Ucrania no ha logrado avanzar, no ha logrado conquistar territorio. Miren, hemos destruido los Leopards que le dio Alemania, hemos destruido el equipamiento militar que le ha dado Estados Unidos y en realidad aquí están desperdiciando dinero todos los occidentales. Y en ese sentido se ven todas esas narrativas que hay. Y la narrativa principal que tiene Moscú es hacer y presentar que el apoyo a Ucrania por parte de Occidente es un desperdicio de dinero y que por más que lo quieran intentar, la contraofensiva está condenada. Y eso es la parte importante. Mientras Ucrania, por supuesto, quiere decir, si ustedes creen en nosotros y nos dan el armamento, nosotros lo vamos a lograr. Y aquí es importante en estas narrativas, y Rusia ha sido muy relevante en este sentido, porque de hecho Vladimir Putin el 13 de junio se reunió con bloggers que están en Telegram, que son bloggers en temas militares, que tiene una gran reputación dentro de Rusia porque ellos en cierto modo han sido reconocidos como que son más honestos, ¿sí? Y cuentan la realidad del conflicto que lo que dicen las autoridades rusas. Y vean, Vladimir Putin viene y se reúne con estas personas, les explica, mire, esto es lo que está pasando, nosotros vamos a ganar. Todo lo que llevan de ofensiva ucraniana no ha tenido grandes resultados. Entonces, eso es una parte importante de cómo Vladimir Putin quiere construir esa narrativa alrededor del posible fracaso, alrededor del enfoque de las pérdidas ucranianas, ¿sí? Y de que el apoyo occidental no tiene ningún sentido, sino que por el contrario, su misma organización de lo que él aún sigue llamando su operación especial corta, ¿sí? Que ya le ha tomado mucho tiempo, de que el objetivo es desmilitarizar y desnazificar Ucrania, está yendo por buen camino. Él también tiene control de esas narrativas dentro de esos propios bloggers que tiene dentro de Rusia. Entonces aquí parte importante es cuál es el manejo de la información que nosotros vamos a tener. Y si ustedes hacen un seguimiento en redes sociales, sobre todo en Twitter y en Telegram, se van a encontrar que dependiendo hacia dónde se alineen las cosas, ¿sí? Digamos, conocer la realidad del terreno a veces puede ser muy difícil. Digamos, solo se puede dar cuando se anuncian y sea el reconocimiento de que se conquistó esto o se perdió este territorio. Pero en general se quiere mostrar y maxificar los resultados de ambas partes. De hecho, hubo en el ataque reciente, en la ofensiva que ocurrió en Zaporilla, en la zona de Tomak, de hecho circuló muchas veces la fotografía de 2 tanques Leopard que destruyó Rusia, ¿sí? Y que decía, esto es prueba evidente que la ofensiva ucraniana está condenada al fracaso. Señores de Occidente, por favor, ustedes no sigan apoyando porque miren, van a desperdiciar su dinero. Sin embargo, esa foto empezó a circular por muchas zonas, presentándose como si fueran el resultado en diferentes locaciones, porque era la foto tomada desde diferentes lugares, pero en realidad era un solo hecho. Sí, que podría haber sido una pequeña escaramuza, un pequeño grupo que intentó adentrarse por un territorio, como probando suerte, pero que Rusia maxificaba como si fuera la muestra del gran fracaso ucraniano. En ese sentido, es un poco lo que nosotros podemos entender de cómo se están dando esas dos narrativas que hay y que Rusia sobre todo tiene muy intencionado de presentar al mundo, porque si llega a ganar esa guerra de información, pues es en parte desincentivar a Occidente. Y en ese sentido, parte importante de lo que quiere Ucrania es prolongar el conflicto, en cierto modo, ¿sí? Dice, no necesariamente Ucrania puede mantener por mucho tiempo esta presión militar, no tiene los equipos, no los produce. De hecho, Vladimir Putin dio esas declaraciones en esa reunión con los bloggers militares, ¿sí? Y dijo, pues Ucrania no produce esto. Y si nosotros le acabamos y le destruimos a este ritmo, usted no lo puede lograr. Nosotros estamos en capacidad. Entonces, aquí hay algo, una parte importante, y es que el hecho del desgaste, lo que en inglés se dice guerras de attrition, ¿sí? Es un aspecto fundamental de este conflicto, por lo cual siempre la guerra ucraniana ha estado marcada tanto en la defensa ucraniana como en la defensa rusa en prolongar este conflicto lo más que se pueda, tratando de desgastar al enemigo.
y eso por supuesto lleva a que este conflicto sea de una resolución más difícil, que se prolongue a lo largo del tiempo, que los enfrentamientos sean constantes, ¿sí? Y esto va a ser parte de lo que va a caracterizar todo lo que ha sido esta contraofensiva ucraniana hasta el momento. Sin embargo, para las fuerzas ucranianas, y ellos tienen muy claro que esta tal vez no sea su única contraofensiva, que el objetivo principal de Ucrania es expulsar a Rusia de su territorio y que los éxitos que han tenido hasta el momento les demuestra que pueden ser ambiciosos y que si Occidente cree en ellos y los respalda militarmente y hay un respaldo militar constante y a lo largo del tiempo, como muchos países como Francia, como Alemania, como Dinamarca se han estado comprometiendo que van a apoyar a Ucrania a largo plazo, pues Ucrania tiene que demostrarles que puede ganar, ¿sí? Pero eso también ha hecho que hace unos meses que se decía que es imposible que Ucrania logre tener una victoria, lo mejor que puede hacer es soportar, pues esta ofensiva ucraniana va a mostrar que Ucrania es posible que vaya a la ofensiva y que expulse a Rusia, no solamente los territorios que conquistó en el año 2020, sino que incluso la mayor ambición y el mayor objetivo, como lo decía algunos generales que pues en cierto broma y que a veces se tomaban como esto no es realista, esto es impensable, como así que Ucrania puede hacer esto ante el gran ejército ruso, pues es expulsarlos y devolver todo a las fronteras como estaban antes de la ofensiva en el año 2014. Es decir, expulsar a Rusia de Crimea, expulsar a Rusia de Donetsk y expulsar a Rusia de Lugansk. Por supuesto, recuperando la totalidad del territorio ucraniano. Hacia allá va y ese es el gran objetivo de las fuerzas rusas. Esta es la primera ofensiva que se está presentando. Como les mencionaba, aún no se da el gran enfrentamiento con las líneas defensivas rusas, apenas se está acercando. Sin embargo, ni Rusia ni Ucrania aún usan la mayor cantidad de sus fuerzas y eso estará por verse en las próximas semanas cuando se empiecen a dar batallas aún más cruentas, donde se pone a prueba todo el éxito del entrenamiento ucraniano, si esta ofensiva puede conducir como una resolución o puede llevar esta ofensiva a una mesa de negociación, que parece que no, porque las dos partes aún se encuentran con esa voluntad de guerra, la voluntad de lucha, que es importante, que en el fondo, como decía Clausewitz, pues la guerra y la política por otros medios. Entonces, mientras no sea la posibilidad de negociar, ¿sí?, de sentarse a negociar, se está dando la choque de voluntades a través de la guerra y los conflictos, y esa moral de la guerra y la voluntad de la guerra aún es la parte importante que existe. Por eso, una victoria decisiva es aquella que le quita la voluntad de combatir a su enemigo. Este punto aún parece muy lejos y los objetivos ucranianos de recuperar su territorio siguen siendo un aspecto fundamental. Pero si quieren profundizar en estos aspectos de la contraofensiva ucraniana, los invito a visitar mi Substack, que les voy a dejar en las notas de este episodio. Antes de finalizar este episodio, quiero dejarlos con la pregunta de la semana. ¿Crees que la ofensiva ucraniana logrará alcanzar sus objetivos territoriales? Me encantaría conocer su opinión, así que los invito a participar respondiendo en la sección de encuestas que se encuentra en Spotify. Y claro, los invito también a calificar el podcast, eso nos ayuda y es fundamental para poder llegar a más personas, entonces súper invitados a calificar el podcast en Spotify, en Apple Podcast y en todas las plataformas donde ustedes lo escuchen. Y como ustedes saben, crear contenido de calidad requiere tiempo, esfuerzo y recursos. Por eso, si disfrutan de los episodios de Difunde Podcast, quiero invitarlos a considerar hacer una donación. Con su aporte ayudarán muchísimo a este podcast a que mejore cada día y que se mantenga al aire. En cualquiera de los enlaces que les voy a dejar en la descripción de este episodio, van a encontrar la opción de hacer una donación de manera segura y sencilla. Cada aporte cuenta y ayuda a hacer crecer este podcast. Realmente les agradezco mucho su apoyo. Recuerden que pueden dejar sus comentarios y sugerencias en las redes sociales. Me encuentran como Difunde Podcast en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y si te gusta el podcast, pues te invito a recomendarlo, a compartir este episodio. Difunde Podcast está en todas las plataformas disponibles. Esto ha sido todo por hoy. Les habló Guillermo Espina y recuerda que si te gusta, difunde.